Que estamos completamente en vivo. En esta ocasión estaremos conversando con la ingeniera Luisa Elena Estrada. Muchísimas gracias. Con ella estaremos conversando sobre agricultura sostenible. Muchísimas gracias, Luisa, por acompañarnos. Claro, un placer estar acá. Yo creo que es un tema muy importante que la gente tiene que comenzar a manejar, romper esa barrera que existe entre el conocimiento científico y lo que aplicamos nosotros en nuestras casas. Sí, muy interesante, y creo que este es el preciso momento en que las personas tienen que empezar a aprender un poco más de este tema para que lo afrontemos con la pandemia, porque al final también es un reto grande que nos viene con el tema de la pandemia. Exacto, yo creo de que ahorita es una alternativa comenzar a utilizar nuestros patios, comenzar a utilizar las zonas colectivas. Es importante dar ese siguiente paso. Hemos estado hablando mucho de qué podemos hacer contra el cambio climático, qué podemos hacer contra todas estas cosas que se nos vienen encima, y creo que es un buen momento para hablar de agricultura sostenible. Pero primeramente, expliquémosle a la gente qué es agricultura sostenible. Agricultura sostenible es, para decirlo de una manera sencilla, es cultivar teniendo en cuenta no solamente la sostenibilidad, o sea, el hecho de que podamos seguir teniendo recursos sin gastarlos, sino también teniendo en cuenta la parte social, la equidad, los derechos humanos y también la parte económica. Entonces, esos son los tres grandes pilares: lo ecológico, lo social y lo económico. Entonces, la agricultura sostenible nos habla de eso, o sea, de comenzar a producir nuestros alimentos y producir materia prima desde una perspectiva social, económica y ambientalmente responsable. ¿Y cómo la gente puede entender esto? ¿La gente necesita mucho espacio en su casa para hacer agricultura dentro de su propio hogar? Realmente no. Existen ahora muchos métodos que nosotros podemos utilizar en nuestras casas. Agricultura biointensiva, podemos practicar huertas verticales. Yo creo de que ahora tiene que ver mucho con la creatividad. La información está en internet, hay muchas organizaciones, e inclusive Costa Rica a nivel estatal ha lanzado muchos proyectos de capacitación para que la gente pueda tener huerta en su casa. Y hay varios términos que posiblemente la gente no entiende, para que lo expliquemos un poco, ¿qué es permacultura y cuáles son los métodos que se pueden implementar dentro de tu casa para hacer agricultura? Ok, la permacultura es una técnica dentro de la agricultura sostenible. Entonces, es simplemente tener en cuenta cómo podemos utilizar todas las cosas que nosotros tenemos en nuestro hogar para poder mantener la huerta, desde compostaje, que mucha gente tiene en la cabeza que el compostaje necesita mucho espacio, que el compostaje huele mal, que el compostaje... hay muchos mitos. Y realmente ahora se puede hacer en cubetas, se puede hacer, incluso venden ahora unas pequeñas maquinitas para tenerlo y poder moverlo de una manera fácil. Y son formas que son más amigables a la infraestructura de la ciudad. Uh-huh. Y yo digo de que hay que experimentar, ir comenzando, depende de tu espacio, puedes comenzar con plantas aromáticas como hierbabuena, culantro, lavanda, tomillo, romero, y de ahí poder pasar a la parte de la hortaliza. Entonces, ir conociendo tu espacio, ir conociendo el tipo de suelo que tenés, siempre tratando de acortar las cadenas de producción. Si tienen la oportunidad de ir a las ferias del agricultor, hay muchas personas que llegan vendiendo plantas, vendiendo tierra orgánica. Entonces, eso también tiene que ver mucho. Hablar de agricultura sostenible va ligado a hablar sobre consumo responsable. ¿Qué es lo que nosotros estamos consumiendo? ¿Qué es lo que estamos comiendo, llevando a nuestras casas? ¿Qué empaques tienen? ¿De dónde provienen? Y si realmente ese producto le paga a los productores o a los generadores de materia prima pagos realmente responsables,
equitativo. Entonces todo eso nosotros tenemos que ver. También la agricultura sostenible está muy ligada a lo que es la economía solidaria, que es muy importante también hablar de eso, comenzar a apoyar a todos estos grupos que se han organizado a nivel local, porque eso es muy importante. La agronomía, la agricultura biodinámica, la agricultura sostenible tiene mucho que ver con esto de las cooperativas, de la economía local, de cómo se organizan y cómo trabajan la tierra los productores. Eso también es muy importante. Entonces, tanto la permacultura como la agricultura biodinámica nos hablan sobre hacer una agricultura que sintonice con la naturaleza, por así decirlo. ¿Esto qué significa? Tener muy en cuenta cómo está el suelo, cuáles son las características de este suelo, la microfauna y macrofauna que vive en él, el ecosistema que está alrededor de las áreas cultivadas, dejar a un lado los monocultivos. Nosotros vemos, es muy común ver kilómetros y kilómetros y kilómetros del mismo cultivo, y eso es una práctica que ya no debería utilizarse. Entonces, hablar sobre huertas diversas, de policultivo, de huerta orgánica, eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a ver. Quiero contar muy brevemente algo que me pasó en una de las ferias. Yo estoy experimentando casualmente una pequeña huerta en mi casa y yo estaba con la curiosidad sobre el crecimiento del repollo, y le fui a preguntar a un agricultor que estaba vendiendo los repollos. Y él lo que me comentó es de que para tener un repollo se necesita mucho agroquímico. Entonces ahí nos comenzamos a dar cuenta cuáles son las dinámicas en el campo, y eso tiene que ver mucho con la parte de gobernanza, mucho de la parte del apoyo y el asesoramiento estatal que tienen los productores. El Estado para permitir esto. Exactamente, todo lo que tiene que ver la legislación sobre el control de los plaguicidas, de los insecticidas, de los fertilizantes, las opciones económicas. Producir orgánicamente es más caro. O sea, y eso es muy interesante. También pasa con las energías renovables. Utilizar energías renovables es más caro. Entonces, y esto tiene que ver mucho con los impuestos, tiene que ver mucho con un montón de cosas de cómo se está insertando e implementando todas estas metodologías. Bueno, y haciendo este tipo de prácticas también uno puede desviar la atención de todo lo negativo que nos está sucediendo en este preciso momento a nivel global. Yo te comento, yo tengo una pequeña huerta también, y yo me levanto todas las mañanas y siento que las pequeñas plantitas que están ahí son como mis hijos. Entonces, como que me alientan y digo, bueno, si ellos pudieron sobrevivir esta pandemia, yo también lo voy a hacer. Entonces, ¿crees vos de que esta época, hacer este tipo de actividades también te generan como una distracción de todo lo negativo que está sucediendo? Creo que la huerta ecológica o las huertas caseras son hasta cierto punto terapéuticas. Entonces, porque te da la sensación de saber de dónde está proveniendo tu comida, te da, la seguridad de dónde está proveniendo tu comida, la satisfacción de saber que estás haciendo algo. Yo creo que lo vas a lograr. Y que lo vas a lograr. O sea, tener plantas en tu casa, yo creo de que es siempre un plus. Y creo que también es muy importante, y eso yo lo reitero siempre cuando doy clases, cuando doy talleres, uno tiene que saber qué es lo que está comiendo. Muchos de los productos que ya vienen procesados, que venden en los supermercados, son a base de transgénicos. Podemos hablar de empresas como Monsanto, que han hecho una campaña incansable contra la autonomía agrícola, contra los productores pequeños, que ha hecho lo imposible para poder comprar los derechos de los códigos genéticos de las semillas, que eso también es muy importante, hablarlo, denunciarlo. O
sea, cómo estas grandes empresas están tratando de monopolizar la agricultura y cómo nos están vendiendo productos que todavía al día de hoy no hay investigaciones que demuestren de que son plenamente seguros para el consumo humano. Entonces, cuando nosotros compramos cosas tan sencillas como un cereal en el súper, avena, todos estos productos, tenemos que comenzar a pensar de dónde están viniendo, quiénes lo están cultivando y realmente si eso es bueno para y si nos está salud. Haciendo daño a la salud. Exactamente. Porque todo eso también tenemos que analizarlo. El tema de, como lo decías vos, que estamos llevando a nuestra mesa, nos está haciendo daño, quien lo está cultivando. Y el tema de cultivar algo dentro de tu hogar, aunque no tengas mucho espacio, te da esa satisfacción, como lo decías bien vos, que sabes qué es lo que te estás comiendo, que no lleva químicos, que luchaste porque saliera esa matita de ayote o cualquier tipo de lo que sembrés, sabes de que vos lo cultivaste y vos te lo vas a comer y sabes cómo lo cultivaste. Entonces es como un alivio también el saber la seguridad que te genera esto de no saber de que te está llevando químicos a la boca. Y también las huertas pueden ser una forma de trabajar la parte de la colectividad, o sea, espacios públicos que pueden ser utilizados para crear huertas en las universidades, en los parques de los barrios, en espacios dentro de los edificios, y de que sean cooperativos, de que trabajen todos los comunitarios, por ejemplo, en los barrios, que trabajen todos los estudiantes de diferentes carreras, porque yo creo de que hablar sobre agricultura sostenible, hablar sobre ganadería, hablar sobre el ambiente, no tiene que ser estrictamente solamente para los ingenieros ambientales o las personas que están trabajando en esto. La agricultura, todo el sistema agropecuario es de interés común para todos, porque muchas veces nos preguntamos ¿por qué estamos pasando hambre? O sea, ¿por qué el mundo está pasando hambre si se produce lo suficiente como para darle una alimentación digna a todas las personas en el mundo? Entonces, desde la distribución equitativa, desde los desperdicios, cómo estamos manejando los desperdicios, las fechas de caducidad de los productos. Muchos supermercados prefieren que los productos se pierdan a, por ejemplo, donarlo. Hace un par de años, yo no sé si todavía está activo aquí en Costa Rica, había una ONG que trabajaba en recoger estos productos de los supermercados, de los restaurantes, estatal, de hecho, y para repartirlo a centros para que las personas pudieran comer. Entonces, realmente, ¿cómo estamos gestionando nuestros desperdicios? ¿Cómo estamos gestionando los alimentos? Todas esas preguntas hay que hacerlas. Y yo creo de que eso es muy importante, de que los estudiantes desde secundaria hasta los universitarios tendrían que estar expuestos a todas esas preguntas y todos esos retos. Porque es muy importante comenzar a pensar cómo la ganadería extensiva, los monocultivos, los cultivos como la piña, los cultivos como la palma africana, nos están dejando sin nuestros recursos naturales, nos están dejando sin nuestra agua, están afectando a los pueblos originarios, están afectando a los sectores que son históricamente vulnerables, y son cosas de que no vemos, o a veces cuesta mucho que la gente hable. Fíjate que aquí tengo un comentario muy bueno y aprovecho para agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en vivo en Facebook, para que sigamos en la misma línea. Nos comentan, los químicos nos están produciendo enfermedades, lo orgánico es más saludable. Y lo que pasa con los agricultores, es que no están siendo visibilizados por el gobierno, solo le están dando enfoque a los grandes productores. Yo creo que esto tiene que ver mucho con la parte de los incentivos económicos. Los gobiernos tienen que comenzar a revisar las leyes y comenzar a hablar de cómo promover las
buenas prácticas en la producción. O sea, cómo podemos promover que la gente se mude de estructuras, de metodologías tradicionales a la hora de cultivar a prácticas más amenas a nivel ambiental y social. Entonces yo creo de que hay un papel muy importante que tiene que jugar la parte gubernamental. También no podemos dejar todo en manos del gobierno. Yo creo de que esto también tiene que ver mucho con la parte de activismo ciudadano y acción ciudadana. Nosotros podemos hacer mucho. Es como les digo, cosas tan sencillas como ver quién te está vendiendo la alternativa a los productos empacados y importados que venden en el súper. Yo hice el ejercicio hace poco de entrar a la página de la organización que está trabajando esto de la huella ecológica, a ver cuál es mi huella ecológica a nivel personal. Y para tener una marca. Entonces, la huella ecológica es el impacto que uno realiza dentro de su espacio. ¿Qué tanto le está exigiendo a tu entorno y a los recursos naturales como habitante? Entonces, por ejemplo, yo utilizo al año 1.4 tierras. Cuando yo debería, entonces eso, yo estoy sobreexplotando mis recursos. Okay. Entonces yo creo de que eso es muy interesante ahora que nosotros tenemos internet en nuestros teléfonos, que tenemos computadoras, que tenemos más acceso a la tecnología, tomarnos el tiempo de comenzar a investigar cuál es mi huella ecológica, cuál es el impacto que yo tengo. Si nosotros hablamos de los pequeños productores, como dijo el comentario, que me parece muy bueno, es entonces a quién le puedo comenzar a comprar. Entonces, si voy a la feria, prefiero ir a la feria a que ir a comprar en el supermercado. Prefiero cultivar las plantas en mi patio antes que írsela a comprar procesada a cualquier tienda. Entonces, comenzar a pensar en eso. Los grandes productores siempre han tenido una mayor visibilidad a nivel económico, pero yo creo por la capacidad económica que estos tienen. Claro, y obviamente y lo que les sirve ellos mucho. aportan al Ok, a la fíjate economía. que nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. El tema está súper interesante. Las redes están con muchos comentarios. Les agradecemos a todas las personas que nos han seguido. Recuerden que también pueden enviar todos los comentarios, todas sus sugerencias y sus consultas, y con gusto nuestra invitada lo va a responder. Yo solo, antes de que nos vayamos a la pausa, quiero dejarte una pregunta. ¿Es la agronomía responsable, lo que estamos conversando, la clave para la seguridad alimentaria, que está bastante en veremos, diciéndolo así, en esta época? Ya casi volvemos, no se despegue. Seguimos hablando de este tema. Somos Chipside del Caribe, productos naturales para el cuidado de su cabello. Contamos con líneas especiales para su salón de belleza, productos como champú, mascarillas, acondicionadores y tratamientos completos. Productos para cuidar su cabello sin gastar de más.
100% naturales y de altísima calidad. Recuerde que hacemos envíos a todo el país. Somos Chitzay del Caribe y estamos para servirle. Pretextos, actualidad y más. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Recuerde que estamos hablando sobre agricultura sostenible y responsable con la ingeniera Luisa Estrada. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando, Luisa. Te había dejado una pregunta que creo que es interesante que la analicemos. Y te tengo algunos datos. En el 2015, la FAO mencionaba que a más de 793 millones de personas estaban sufriendo hambre en el mundo. ¿Es esto la clave para solucionar este problema? Creo que la respuesta a eso es mucho más compleja que solo hablar de agricultura sostenible, pero pienso de que uno de los pasos importantes que se tienen que dar, inclusive dentro de los objetivos de desarrollo sostenible existe el de hambre cero y que nos habla sobre la agricultura sostenible como una de las formas de que nosotros podríamos combatir el hambre en el mundo. La seguridad alimentaria nos habla no solamente de el acceso, la disponibilidad y la calidad de los productos que nosotros consumimos. Entonces, nosotros podemos ver estas dos grandes caras que existen en todos los países. La podemos ver acá en Costa Rica, la podemos ver en Nicaragua, la podemos ver en Centroamérica, la podemos ver en el bloque regional. Cosas como que en las áreas rurales existe todavía malnutrición, y es irónico y muy triste que sean esas áreas las que están alimentando las ciudades y cómo les pueden comprar a precios muy bajos sus productos para después venderlo hasta un cuádruple en los supermercados. De lo que le pagan al productor. Exactamente. Entonces, yo creo de que sí tenemos que volcar nuestro interés hacia la agricultura sostenible. Hay mucho financiamiento por parte de la ONU y otras organizaciones en proyectos de agricultura sostenible. Entonces yo creo que es muy importante poder acercarse y familiarizarse con este concepto, porque hay muchas formas de que nosotros podemos aprovechar como ciudadanos, como colectivo, como organizaciones, estos espacios para poder implementar proyectos que realmente puedan llegar a los sectores vulnerables, que es muy importante comenzar a hablar qué es lo que está pasando en nuestras áreas rurales, qué es lo que está pasando con toda esta población que no se está alimentando bien. Estábamos hablando anteriormente sobre los desperdicios, pero posiblemente nosotros lo estamos viendo desde los desperdicios que generamos nosotros en nuestro hogar. Pero al año se botan como 1.300 toneladas, según las estadísticas, de alimento. Esto tiene algo que ver con las grandes empresas, las grandes corporaciones que al final lo que necesitan es vender y no dar una reciprocidad a los productores. Las grandes cadenas tienen medidas sanitarias muy estrictas, precisamente para protegerse ante posibles demandas. Entonces ellos, muchos de los alimentos los sacan de la estantería o los sacan de los restaurantes antes que caduquen, y ese alimento muchas veces se pierde. Entonces hay organizaciones que están recolectando esos alimentos y repartiéndolos de manera inmediata en diferentes lugares para poder aprovecharlo. Entonces Estados Unidos es uno de los países
cuyas políticas sanitarias están creando más problemas en torno a esto. Y yo creo de que es muy importante comenzar hasta eso, ver cómo, dónde vamos a ir a comer, comenzar a promover restaurantes locales, comenzar, y eso yo sé que lo he reiterado mucho durante todo el programa, pero es muy importante pensar desde lo local hacia afuera. Y ahora bien, nos están consultando muchas personas, pero creo que esto después lo podemos recomendar al final, de cómo iniciar una huerta. Yo solo quisiera preguntarte algo antes de que pasemos a los comentarios en Facebook, que le agradecemos a las personas por seguirnos. ¿Qué papel juega la agricultura responsable y sostenible con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo? Uno de los ejes claves para comenzar a trabajar en torno a la seguridad alimentaria, en torno a la disminución de las brechas sociales, porque la agricultura sostenible, lo volvemos a repetir, tiene que ver mucho con eso, con la parte social, con la parte ambiental y la parte económica. Entonces, cuando hablamos de agricultura sostenible, estamos hablando desde el enfoque de género, desde el enfoque de tenencia de tierra, desde el enfoque de nuevas prácticas para mejorar los rendimientos sin afectar el ambiente. Entonces, la agricultura sostenible está muy ligada al punto de hambre cero, de uno de los objetivos, que es el objetivo de hambre cero dentro de la ODS. Ok, y ahora sí creo que podríamos entrar. Tengo una consulta por parte de una de nuestras televidentes. Nos consulta algo muy específico. ¿Cómo puedo iniciar yo agricultura sostenible en espacios rentados y que no tienen acceso a áreas verdes? Por ejemplo, se pueden reciclar los... ¿cómo se llaman? Estantes, botellas. No. Son los... se me fue la... estos que son de madera, Las canoas, no. No. Ay, se me olvidó que se utilizan ahora para hacer camas, para hacer muebles. Las tarimas, correcto. Se pueden utilizar las tarimas, se pueden utilizar botellas con nylon, con un nylon muy fuerte o con distintos materiales para poder ponerlo en las paredes, para no afectar las paredes. Yo siempre digo, empiecen con las plantas aromáticas, son las más sencillas, las que ocupan menos espacio, las que se pueden manejar mejor. Se tiene que ver mucho la parte de la incidencia de la luz, si son apartamentos cerrados, ver si los espacios por la ventana, cerca de la ventana se pueden utilizar para eso. Buscar tutoriales, buscar acompañamiento, hay mucho, yo les repito, en Facebook hay muchas páginas de personas que se han unido para formar colectivo y apoyar en la formación de huerta. Y yo creo de que eso es como lo más importante, buscar ayuda, buscar las plantas que se adecúen a tu espacio, a los apartamentos, a las áreas rentadas. Si no hay áreas verdes colectivas, lo puedes hacer en tu casa, pueden ser plantas decorativas, comenzar, ir probando primero con plantas decorativas, después probar con la aromática y así ir construyendo la huerta. Una de las bondades que tienen las huertas caseras es de que ellas se van acomodando a tu hogar, se van acomodando a tus necesidades, a tu itinerario y experimentar, que es lo más importante. ¿Y cuál sería el primer paso para iniciar una huerta en tu hogar? Vayan a una feria del agricultor, pregúntenle a las personas que están vendiendo qué plantas se adecúan a la incidencia de luz de tu apartamento. Utilizar las botellas de plástico, puedes comprar maceteras, hay maceteras con fibra de coco que también son ecológicas si quieren evitar los plásticos y así. Para mí esa es la mayor recomendación, o ir a una tienda o una organización que vendan semillas,
y elegir las semillas con las indicaciones que te puede dar el técnico que esté presente. ¿Y cuál sería la recomendación para mantener este tipo de huerta? ¿Hay algo específico? ¿Tenés que mantenerlo en alguna temperatura o algo así? Eso va a ir dependiendo de las plantas. Entonces, por eso hay que conocer si en un apartamento, si en una casa que tiene un área pavimentada pero con sol, o realmente todo es cerrado. Entonces, ir viendo qué plantas te pueden servir, porque hay plantas que necesitan menos sol que otras, hay plantas que necesitan menos agua que otras. Si no pasas mucho tiempo en casa, entonces serían mejor especies de que no requieran tanta agua, tanto cuidado. Si un apartamento oscuro o una casa donde no recibe mucha luz, ver plantas que sean con poca incidencia. Entonces, por ejemplo, el orégano es una planta muy noble. Pega con mucha facilidad, huele muy bien, es medicinal. Podemos probar con eso, nada más de que necesita mucho sol. Hay otras plantas como la hierbabuena que necesita un poco menos de sol y un poco menos de agua, pero sí requiere mucho cuidado. Siempre recordar, tratar de evitar los productos químicos, si se puede hacer compostaje en casa. Si no, hay pequeños productores que te venden la bolsa de abono que te puede servir para tus plantas. Sí, en las ferias del agricultor también se puede conseguir este tipo de cosas. Exacto. Como te comentaba al inicio, yo tengo una pequeña huertita ahí de pura hierbabuena y culantro y me ha servido muy bien. Y creo que me ha motivado desde que vos me comentaste lo de la huerta y yo dije, yo también lo puedo hacer. Y creo que es ir poquito a poco motivando a que demás personas lo hagan. Porque al final son cosas que uno dice, bueno, no... Tampoco es que va a cerrar un supermercado porque vos sembraste un culantro, pero si un montón de personas lo están haciendo, al final eso te va a ahorrar, porque te ahorra dinero, aunque muy 500 colones puede valer un ramito de culantro, te ahorra. Quiero hacerme una sopita, vas y lo corto. Y el mantenimiento que esto lleva. Es difícil darle mantenimiento a estas plantas cuando hay áreas muy húmedas, por decirlo así. Puede haber problemas, por eso tenemos que estar muy conscientes del tipo de suelo que tenemos. Si en el patio, por ejemplo, es muy fácil que se haga charcos, si es una tierra que uno agarra con la mano, húmeda, y poder hacer un churrito, significa que tiene mucha arcilla. Entonces tenemos que ver plantas que soporten la arcilla. Todas las plantas son igual que los animales, o sea, como cuando uno compra un perrito y te dicen, bueno, este perrito necesita este tipo de alimento, necesita beber agua limpia todos los días. Igual las plantas, hay algunas plantas que necesitan espacios más húmedos, hay otras plantas que necesitan suelos más que retengan menos la humedad. Hay unas plantas que necesitan más luz, hay otras que necesitan menos luz. Entonces, es irse informando para ver qué planta es la que se adecua a los espacios que uno tiene en su casa. Fíjate que tenemos un comentario muy interesante, guiado a lo que estábamos conversando al inicio. Te lo leo textual. Es muy difícil con el tiempo poder hacerlo. Y en la feria del agricultor está llena de revendedores. ¿Qué podemos hablar sobre este tema? Bueno, siempre cualquier proyecto que uno tome en la casa toma tiempo. Eso es importante. Por ejemplo, yo cuando me tengo que ir temprano al trabajo, yo me levanto 1 hora antes, 1 hora y media antes para poder hacerme cargo de mis plantas. Entonces, en la feria también podemos encontrar revendedores. Por eso es muy importante comenzar a platicar con las personas, comenzar a platicar con quien te está vendiendo. Muchas personas piensan que es una cuestión de empatía, pero también es como conocer la historia detrás de estas personas que te están llevando el alimento que vos vas a llevar a tu casa. Entonces, por ejemplo, esa vez que yo hablé con el agricultor, pude saber de que él no sabía, por ejemplo, cómo rebrotar un repollo, de que él está sujeto a estar comprando plántulas a una empresa mucho más grande. Entonces, y así va sabiendo la historia detrás de todos estos productos. Entonces,
ir viendo, o si en tu comunidad, o en tu ciudad, o en el barrio que estás, poder identificar a personas que uno les puede comprar de manera directa, hacerlo. Toda fórmula es buena mientras acortemos las cadenas de producción. Bueno, muy interesante el tema y fíjate que el tiempo siempre es corto cuando hablamos de temas muy interesantes y te lo agradezco porque las personas han consultado mucho, mucho, mucho. Y solo me gustaría cerrar con cuáles serían las recomendaciones para las personas. Cómo pueden iniciar su huerta, qué pueden hacer y básicamente cómo lo pueden hacer. Yo creo de que hay 3 puntos fundamentales: informarse, educarse y actuar. Utilicemos tiempo para buscar sobre huertas y sobre consumo responsable en las redes, en los buscadores. Miremos, hay muchos cursos gratuitos ahorita durante la pandemia. Yo creo de que el COVID nos ha dado la oportunidad, entre toda la situación que es muy difícil para el país, pero nos ha dado la oportunidad de parar un momento y repensar las cosas. Entonces ahorita en tiempos de COVID hay muchos cursos gratuitos, tanto en páginas estatales como en ONGs, sobre huerta ecológica, sobre consumo responsable. Busquémoslo. Hay mucha información y siempre dar el primer paso, no temamos. Inclusive yo que soy ingeniera en recursos naturales, de que estudio esto, se me han muerto plantitas. Eso es normal, no nos desanimemos. Y siempre ir viendo. Uno va aprendiendo, es como criar a un niño, como criar una mascota. Entonces yo creo de que eso es lo principal. Comencemos a abrir los ojos en torno a lo que estamos consumiendo, comencemos a leer sobre los microplásticos, comencemos a leer sobre la contaminación, comencemos a leer sobre la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, pero también comencemos a cuestionar qué es lo que está haciendo el gobierno también. Conozcamos las leyes, yo creo que es muy importante. Para poder activarnos como ciudadanos tenemos que estar conscientes de nuestras responsabilidades y nuestros derechos, y eso está en las leyes. Entonces hay que informarse, hay que moverse, hay que darse cuenta qué es lo que está pasando en el mundo, y yo creo que en ese momento nos vamos a dar cuenta cómo podemos actuar desde cada uno desde nuestra propia trinchera. Perfecto. Muchísimas gracias, Luisa. Es muy interesante conversar con vos y con ustedes también. Recuerden que les estamos leyendo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Ya casi volvemos con las conclusiones del tema. Pretextos, actualidad y más. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos han sintonizado esta casi hora, que ha sido muy amena, no ha sido aburrido. Platicar con Luisa nunca es aburrido en realidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Luisa. ¿Y qué le recomendarías a las personas? Yo creo que mi primera recomendación es láncense a hacerlo, compren su primera planta, vean cómo se adecúa, cuestionen mucho, sobre todo eso es lo más importante, cuestionen, piensen y aprendan. Bueno, muchísimas gracias y recuerda que esta es siempre tu casa, siempre que tengamos que hablar te vamos a llamar porque es interesante y creo que este es un tema muy de momento, es un tema que deberíamos de analizarlo con profundidad porque nos puede servir mucho. Y creo, hace poco nosotros estábamos conversando, esta semana que pasó, o que ya casi pasa, estábamos conversando con un economista y fíjate que yo rescato el que también vos estás siempre guiado en esa línea. Él nos comentaba de que para recuperar la economía tenemos que replantear cómo estamos consumiendo y a quién le estamos comprando las cosas, porque al final si nosotros queremos que las riquezas queden en el país, consumamos lo nacional o consumamos en este caso posiblemente lo que nosotros estamos sembrando. Y ese sería como mi planteamiento y está siempre guiado y me interesó mucho el que vos también dijeras esto, el tema de saber a quién le estamos comprando, qué es lo que estamos consumiendo y qué estamos llevando a nuestra boca. Sí, hay que repensar mucho los modelos económicos. Yo creo de que en el momento que nosotros comencemos a
ver y entender cómo está funcionando el modelo económico en Latinoamérica. Vamos a entender por qué existen tantas inequidades y por qué existen tantas demandas en los sectores productores. Y vamos a poder realmente hacer un cambio. Perfecto, Luisa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Ya casi volvemos, no se despegue, porque le tenemos unas buenas noticias para el próximo fin de semana. Somos Chipside del Caribe, productos naturales para el cuidado de su cabello. Contamos con líneas especiales para su salón de belleza, productos como champú, mascarillas, acondicionadores y tratamientos completos. Productos para cuidar su cabello sin gastar de más, 100% naturales y de altísima calidad. Recuerde que hacemos envíos a todo el país. Somos Chipside del Caribe y estamos para servirle. Pretextos, actualidad y más. Muchísimas gracias nuevamente a todas y a todos los que nos acompañaron en esta hora de programa. Muchísimas gracias porque por ustedes nosotros podemos amenizar este tema. Muchísimas gracias a nuestra invitada. Y para el próximo fin de semana estaremos conversando con un tema interesante. Es un tema que posiblemente no se ha planteado y nosotros queremos plantearlo. Estaremos hablando sobre qué está pasando con el arte. Nadie está hablando con el arte y la pandemia. ¿Cómo está sobreviviendo un artista? ¿Qué está haciendo un artista para poder sobrevivir? Estaremos conversando con Valesca Oporta, una comediante humorista muy buena, muy reconocida, y con ella estaremos hablando sobre este tema. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestra página de Facebook, Intertextual CR, puede seguirnos en nuestra página web y informarse con nuestro contenido. Puede seguirnos en www.intertextualcr.com. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que ya tiene un buen pretexto para acompañarnos el próximo fin de semana. También les queremos recordar que para el martes estaremos liberando nuestro podcast. Recuerde, el martes está el primer podcast de Intertextual. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No queremos seguirles hablando más, llenándolos más. Recuerde que este y todos los sábados a través de Tica Visión y en nuestras plataformas digitales puede seguirnos con este y muchos más temas interesantes. Gracias, feliz fin de semana.